Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La industria tabacalera desinformó intencionalmente al público sobre los peligros de fumar. Hoy en día, hasta un niño podría decirte que fumar mata. Pero este hecho ahora conocido no era tan conocido en la segunda mitad del siglo XX. Ahora es sorprendente, pero muchas personas no tenían ni idea de los efectos adversos del tabaquismo en la salud. Pero, ¿conocía la propia industria tabacalera el secreto sucio de su producto? Absolutamente. De hecho, sabían que fumar era perjudicial ya en la década de 1950, cuando la industria tabacalera fue objeto de escrutinio por primera vez en relación con los efectos dañinos de los cigarrillos. Al darse cuenta de que tenían que tomar medidas, en 1953, las 4 compañías tabacaleras más grandes de los Estados Unidos, American Tobacco, Benson & Hedges, Philip Morris y US Tobacco, unieron sus fuerzas en defensa de su industria. ¿Su estrategia? Contratar a una empresa de relaciones públicas, Hill & Knowlton, para salvar la deteriorada imagen del tabaco. Esta misma decisión se utilizaría posteriormente como prueba ante los tribunales para demostrar que la industria tabacalera era muy consciente de los efectos nocivos de su producto, y, por lo tanto, había engañado a sus clientes a sabiendas. La estrategia en sí era simple, simplemente poner en duda la idea de que fumar fuera malo para la salud. Por eso, a medida que comenzaron a surgir más investigaciones que indicaban los efectos dañinos del tabaco en las décadas de 1960 y 1970, las compañías tabacaleras optaron por la única estrategia a su disposición: cuestionar los hechos científicamente comprobados propagando dudas sobre su validez. Por ejemplo, en 1979, la industria tabacalera inició un programa que financiaba a las mejores universidades, como Harvard. Se comprometieron a donar $45 millones en 6 años con un solo propósito: demostrar que el tabaquismo no estaba relacionado con problemas de salud. Pero no solo financiaron universidades, sino que también contrataron a un respetado científico llamado Frederick Seitz, quien distribuyó el dinero él mismo, y dio un impulso adicional a la credibilidad de la industria tabacalera. Incluso citaron a científicos para que declararan ante el tribunal que no había relación entre fumar tabaco y la mala salud. Sin embargo, la industria solo pudo ocultar la verdad durante un tiempo y, finalmente, la gente se dio cuenta. La industria tabacalera continuó su campaña para poner en duda los daños del tabaquismo pasivo, así como sobre la propia ciencia. A pesar de sus mejores esfuerzos, la industria tabacalera no pudo mantener en secreto los efectos dañinos de su producto. Sin embargo, cuando salieron a la luz pruebas científicas sobre los riesgos para la salud del tabaquismo, solo se referían al acto de fumar en sí. De hecho, los peligros del tabaquismo pasivo no se demostraron ni reconocieron hasta la década de 1980. En 1980 y 1981, estudios británicos y japoneses demostraron que los no fumadores experimentaron una disminución de la función pulmonar después de estar en ambientes con humo. Luego, en 1986, el cirujano general de los Estados Unidos informó que el tabaquismo pasivo era tan peligroso como fumar. Finalmente, en 1992, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o EPA, publicó un informe en el que detallaba los efectos dañinos del humo de segunda mano. Sin embargo, la industria tabacalera siguió luchando contra las afirmaciones impugnando la propia ciencia. Así pues, si bien la andanada inicial de la industria contra las campañas antitabaco incluyó una variedad de estrategias que ponían en duda los resultados científicos específicos, en su segunda andanada libraron una guerra contra la propia ciencia. Por ejemplo, pusieron en duda la credibilidad del enfoque de peso de la evidencia de la EPA, lo que significa que habían analizado todos los datos y, a continuación, habían publicado las conclusiones de la mayoría de los estudios. Seitz dijo que algunos estudios eran más respetados que otros, por lo que agrupar todos los datos no constituía una evidencia sólida. Pero eso no es todo. La industria también atacó la revisión de la EPA diciendo que citaba estudios que ofrecían solo un 90% de garantía de certeza. Este punto lo recogió Fred Singer,
otro científico que luchaba por los intereses del tabaco, quien lo utilizó para desestimar el informe de la EPA por considerarlo ciencia basura que daba una importancia excesiva a problemas imaginarios. Lo que ni Seitz ni Singer mencionaron fue que el informe de la EPA había sido revisado por pares, no una sino dos veces, y en ambas ocasiones por un panel de científicos y consultores. Por lo tanto, la industria tabacalera informó mal al público y lo llevó por mal camino. Pero no son los únicos culpables de esos trucos. Siga leyendo para saber qué otros problemas sociales han sido víctimas de tácticas similares. El debate científico sobre las armas nucleares se prolongó artificialmente. La guerra nuclear ha sido un tema de conversación importante desde que se desarrollaron las primeras ojivas atómicas y, tan recientemente como en la década de 1980, la conversación sobre cómo prevenir una catástrofe de este tipo estaba en pleno apogeo. De hecho, el miedo a una guerra nuclear llevó a los científicos a librar su propia guerra, en contra de un protocolo de defensa gubernamental de la década de 1980. Esto es lo que pasó. En la década de 1970, el presidente estadounidense Richard Nixon inició una iniciativa conocida como distensión, cuyo objetivo era establecer relaciones pacíficas entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sin embargo, no todo el mundo acogió con satisfacción esos esfuerzos, y personas como Fred Seitz, un hombre criado pensando constantemente en la amenaza soviética, hicieron todo lo posible para convencer al gobierno estadounidense de que la amenaza era real. Los que se oponían a la distensión tuvieron éxito y, cuando el presidente Ronald Reagan asumió el cargo en 1980, un grupo de científicos que compartían las opiniones conservadoras de Seitz y compañía convencieron al presidente de que se uniera a la Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, un programa que consistía en desplegar armas en el espacio para interceptar los misiles nucleares entrantes. Naturalmente, esta iniciativa generó controversia entre los científicos porque con ella llegó la amenaza de una guerra nuclear. Para 1986, 500 científicos se habían opuesto a las SDI. Sin embargo, algunos científicos prolongaron el debate científico sobre el programa. Fred Seitz fue uno de ellos, pero se asoció con otros dos científicos conservadores, Edward Teller y Robert Jastrow. Juntos, el trío fundó el Instituto George C. Marshall, cuyo principal objetivo era producir propaganda sobre la amenaza soviética y reforzar las SDI. Así que, si bien la mayoría de los científicos se opusieron a las SDI, los científicos del Instituto Marshall promovieron una crítica externa a sus pares utilizando la doctrina de la equidad, una política que obliga a las estaciones de radio y televisión públicas a dar igual tiempo de emisión a puntos de vista opuestos. Esto significaba que, si bien las ideas presentadas por el Instituto Marshall se consideraban en general inválidas desde el punto de vista científico, atrajeron suficiente atención pública como para mantener el debate. El gobierno de los Estados Unidos socavó los hallazgos científicos sobre la lluvia ácida en la década de 1970. La segunda mitad del siglo XX vio el surgimiento de problemas ambientales que exigieron la atención de científicos y políticos. Uno de esos problemas era la lluvia ácida. De hecho, el fenómeno se ha estudiado en detalle desde la década de 1960, y se han recopilado numerosas pruebas científicas sobre sus orígenes y efectos. La lluvia ácida es esencialmente lluvia con una concentración de pH inferior a la normal. Conduce a una variedad de problemas, como la disminución del crecimiento de los bosques y las plantas, y puede matar a animales como los peces. Con el tiempo, los científicos comenzaron a rastrear la lluvia ácida hasta la quema de combustibles fósiles, y determinaron que la contaminación que la causa a menudo se produce en un área geográfica diferente de donde cae la lluvia misma. Sin embargo, a pesar de los datos, el gobierno de los Estados Unidos dejó de lado la evidencia científica sobre la lluvia ácida durante la década de 1970. Por ejemplo, en la década de 1970, los científicos canadienses descubrieron que el 50% de la lluvia ácida en Canadá era el resultado de las emisiones estadounidenses. No solo eso, sino que la economía canadiense dependía en gran medida de los recursos que estaban siendo perjudicados por la lluvia ácida. Así, en 1980,
ambos países formaron grupos de trabajo técnicos encargados de investigar el fenómeno. En 1981, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos revisó sus hallazgos, pero un año después, la Casa Blanca encargó a un nuevo panel de científicos independientes que hicieran lo mismo. El gobierno de los Estados Unidos eligió a William A. Nierenberg para organizar el panel, pero luego eludió su autoridad para elegir a uno de los panelistas. Su nombre era Fred Singer y se preocupaba principalmente por los costos financieros de cualquier acción propuesta para combatir la lluvia ácida. ¿Cómo? Resultado, la revisión final del panel se editó con tanta intensidad que hizo que los resultados y, por lo tanto, las soluciones propuestas parecieran, en el mejor de los casos, dudosos. De hecho, una nota manuscrita encontrada en los documentos de Nierenberg mostraba que incluso había alterado la reseña a instancias de la Casa Blanca. El agujero en la capa de ozono se debatió en la década de 1990. Es habitual que la ciencia avance lentamente, especialmente cuando están en juego los intereses de la industria, y esto fue especialmente cierto a lo largo de las discusiones científicas sobre el agotamiento de la capa de ozono. Por lo tanto, no debería sorprender que la conversación sobre si realmente hay un agujero en la capa de ozono se remonta a casi 50 años. En la década de 1970, los científicos presentaron pruebas irrefutables de que ciertas sustancias químicas estaban causando el agotamiento de la capa de ozono. Los investigadores habían estado investigando los efectos de varias sustancias químicas en la capa de ozono ya a finales de la década de 1960 y, en 1970, el científico James Lovelock compartió su trabajo. Planteó la hipótesis de que ciertas sustancias químicas, llamadas clorofluorocarbonos o CFC, que se utilizaban comúnmente en productos en aerosol como la laca para el cabello, de hecho, se concentraban en la estratosfera terrestre, lo que podría agotar el ozono del planeta. Lo que siguió fue un rápido esfuerzo científico que dio sus frutos en 1985, con el descubrimiento de un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida. Sin embargo, la industria de los aerosoles se opuso a cualquier trabajo científico sobre los efectos de los CFC. Para ello, los representantes de la industria iniciaron campañas para defender sus productos y mencionaron las fuentes naturales, como el polvo volcánico, como las principales causas del agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, a pesar de los intentos de la industria por detenerlos, el gobierno de los Estados Unidos actuó basándose en los informes de la Academia Nacional de Ciencias, que relacionaban los CFC con el agotamiento de la capa de ozono. Como resultado, en 1979, el propulsor de CFC se declaró ilegal y, en 1987, un reglamento de las Naciones Unidas, conocido como el Protocolo de Montreal, insistía en que los países que aún producían CFC redujeran su producción a la mitad. Sin embargo, la industria de los aerosoles aún no había terminado. Durante la década de 1980, presentaron argumentos cada vez más desesperados en contra de la ciencia detrás de los efectos de los CFC. ¿Una de las personas que lidera esta lucha? Así es, Fred Singer. Singer publicó artículos en medios de comunicación como The Washington Times ya en 1991, argumentando que el apoyo científico al agotamiento de la capa de ozono era demasiado vago para ser confiable. La ciencia que demostraba el calentamiento global se enfrentó a una ardua batalla por su reconocimiento durante la década de 1980. Está claro que ha habido casos alarmantes en los que se ha engañado al público acerca de graves problemas ambientales, y otro excelente ejemplo es el calentamiento global. A pesar de las claras pruebas científicas, el calentamiento global no se tomó en serio hasta la década de 1980. ¿Por qué? En 1977, un grupo de físicos conocido como los Hasons llegó a la conclusión de que el aumento de las concentraciones atmosféricas de CO2 provocaría un aumento de las temperaturas globales, especialmente en los polos de la Tierra. El panel emitido por la Casa Blanca que revisó su trabajo llegó esencialmente a la misma conclusión. Sin embargo, el gobierno no quedó satisfecho y, en 1980, creó otro panel de revisión llamado Comité de Evaluación del Dióxido de Carbono.
fue presidido nada menos que por William A. Nierenberg y su objetivo era evaluar el estado del clima y la posible emisión de CO2. Sin embargo, el comité se enfrentó a una división entre los científicos naturales, que insistieron en que se produciría el calentamiento global, y los economistas, que solo vieron las ramificaciones financieras. Este último grupo elaboró el informe redactando sus primeros y últimos capítulos, en los que se argumentaba que lo más probable es que la nueva tecnología resolviera el problema. E incluso si no lo fuera, las generaciones futuras podrían adaptarse. Fue este informe el que llevó a la Casa Blanca a desestimar los llamamientos a favor de la regulación de los combustibles fósiles. Sin embargo, el tema no se mantuvo en secreto por mucho tiempo. En 1988, el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, James E. Hansen, dijo que el calentamiento global había comenzado y, con ello, había vuelto a despertar el interés público. Como resultado, en 1994, 194 países habían firmado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo era detener el calentamiento global. Desafortunadamente, al igual que muchos otros temas ambientales, durante el debate en profundidad sobre el calentamiento global, destacados científicos descartaron la idea por considerarla un susto mediático. Para 1989, Nierenberg trabajaba en el Instituto Marshall, y afirmaba que el calentamiento global era una mera artimaña. Continuó informando a la gente de la Casa Blanca sobre la postura del instituto, que cualquier calentamiento que estuviera experimentando el planeta se debía simplemente a la actividad solar. A principios de la década de 2000, un debate sobre los pesticidas, que había estado latente durante mucho tiempo, resucitó como un ejemplo de ataque a las regulaciones ambientales. Ahora que ya sabe cómo se puede utilizar la ciencia para fines políticos y de cabildeo, es hora de poner un último ejemplo, el pesticida diclordifeniltricloretano o DDT. El DDT se prohibió en 1972 debido a sus devastadores efectos ambientales, que se hicieron públicos por primera vez en la década de 1960. Esto es lo que hace. El DDT mata a los insectos, incluidos los que transmiten la malaria y el tifus. En la Segunda Guerra Mundial, se utilizó con fines militares y, después de la guerra, con fines agrícolas. El problema es que la sustancia química se concentra en la cadena alimentaria al permanecer en los insectos que mata. Por lo tanto, las aves de las Islas Catalina todavía tienen DDT en la sangre, a pesar de que el pesticida no se ha utilizado allí durante más de 30 años. Al ver este peligro, la científica estadounidense Rachel Carson señaló los efectos negativos de los pesticidas en general y del DDT en particular. En 1962, publicó un libro llamado Silent Spring en el que destacaba los daños asociados a estas sustancias químicas. Aunque inicialmente se enfrentó a duras críticas, la opinión pública finalmente cambió y, en 1972, se prohibió el DDT. Sin embargo, la prohibición solo cubría el uso comercial en los Estados Unidos y, aún así, estaba aprobada para emergencias nacionales, así como para su exportación a países que enfrentaban epidemias de malaria. Luego, a mediados de la década de 2000, Carson fue vilipendiado en un intento de tergiversar la regulación ambiental. Los medios de comunicación malinterpretaron su trabajo, e incluso los principales medios de comunicación, como The New York Times y The Wall Street Journal, acusaron a Carson de ser responsable de las muertes humanas supuestamente causadas por la prohibición del DDT. Los críticos de Carson se centraron en ¿cómo se podría haber superado la malaria con el DDT, al tiempo que ignoraron el hecho de que los insectos se adaptan fácilmente al fármaco, y de que nunca se prohibió en los países infectados por la malaria? Está claro que estos intentos no fueron más que un truco político diseñado para poner a la gente en contra de las regulaciones ambientales en general. Irónicamente, las únicas personas a las que estas regulaciones podrían perjudicar son los mismos representantes de la industria que presionan tan agresivamente en su contra.